se han colocado las 2 dosis. No vamos a hablar de las marcas que se han suministrado en estas personas, pero ya cuentan con las 2 dosis colocadas. Y tan solo 1.03 millones de personas tienen la segunda dosis. ¿Cuál la importancia de colocarse las 2? ¿Se podrá esperar estos 180 días? ¿Qué dice la investigación, la ciencia? Saludo a quien en esta mañana aceptó nuestra invitación, el doctor Aldo Bacaflores. Él es experto en inmunología y biología molecular. Y bueno, yo le agradezco por estos minutos con Televisión Universitaria. Doctor, buenos días. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido. María Elena, buenos días. Un gusto estar aquí y poder responder las preguntas que tiene la población. ¿Cuánto tiempo se debe esperar? ¿Cuánto lapso una persona debe esperar para colocarse la denominada dosis complementaria o segunda dosis de cualquier marca de las vacunas COVID-19? A ver, les comento. La mayor parte de las vacunas, excepto la Johnson & Johnson, requieren de 2 dosis. La vacuna Johnson & Johnson es la única que requiere solo una dosis. El resto de las vacunas que tenemos en el país y que se están utilizando en el mundo utilizan un esquema de 2 dosis. Ahora, el tiempo entre la primera y la segunda dosis, en los primeros estudios, les comento, que sacaron las vacunas, fue de 21 días. Es decir, me pongo mi primera dosis y a los 21 días debo recibir mi segunda dosis, y con esto se vio en estos estudios que salieron el año pasado, bueno, para que se aprueben las vacunas, se vio que había una muy buena respuesta y es por eso que se decidió utilizar este esquema. Ahora les cuento, porque ahora usted me dirá, pero nosotros estamos utilizando diferentes esquemas, no solo el de 21 días. Bueno, les cuento de dónde surge esto de cambiar los esquemas. Les cuento que la empresa AstraZeneca, que tiene la vacuna AstraZeneca, en sus estudios fueron los primeros en probar qué pasa si en vez de dar la segunda dosis a los 21 días, la damos a los 90 días, es decir, a los 3 meses. Y ellos publicaron sus resultados y mostraron, estamos hablando ya del año pasado, que no había problema de extender la segunda dosis de 21 días a 90 días. Y como publicaron esto, les cuento que varios países decidieron utilizar el esquema de AstraZeneca, poder prolongarlo a 90 días. ¿Por qué? Por temas de logística y abastecimiento, ¿no? Si yo un país no tengo suficientes segundas dosis y el fabricante me dice que la puedo prolongar a 90 días, entonces prolongaremos la segunda dosis 90 días para poder vacunar la primera dosis a más personas. Y es así que surgió este concepto de prolongar la segunda dosis. Después de esto, algunos países han decidido prolongar la segunda dosis de otras vacunas, un poco, yo pienso, tal vez un poco empíricamente, porque todavía no teníamos los estudios, pero en base a estos estudios que les comentaba de AstraZeneca. Ahora, en abril, el Instituto Gamaleya, que es el fabricante de la vacuna Sputnik, nos dice que ellos también han probado extender la segunda dosis de la Sputnik de 21 días a 90. Y el 9 de julio, el Instituto Gamaleya ahora nos da un último comunicado, bueno, en realidad una persona del instituto, en el que dice que se puede prolongar a 180 días. Ahora, personalmente yo como inmunólogo, siempre que veo algo de esto, me interesa ver los estudios científicos y en base a eso poder tomar una decisión crítica, ¿no? En el caso de la Sputnik todavía, me imagino que lo que han comunicado son datos preliminares, todavía no está el estudio, entonces personalmente estoy ansioso de ver el estudio donde han probado los 180 días para evaluarlo, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que hasta 90 días, porque lo dice así la ciencia, podría esperarse para que una persona que haya recibido la primera dosis, sobre todo de la vacuna rusa Sputnik V, puede todavía colocársela, tendrá efectividad. Yo le hacía esta consulta, doctor, cuando hacía la invitación para que usted nos acompañe, del Fondo Ruso de Inversión Directa, quien dijo que estos 180 días pueden ser permitidas, que la segunda dosis seguirá siendo efectiva. La ciencia todavía no ha dado tema específico respecto a ello. Hizo referencia usted a Gamaleya. ¿Qué dice de estos 180 días? Queremos que repita, por favor. ¿Aún no se tiene el dato oficial? Por lo que yo he podido investigar, no he podido encontrar un estudio oficial que nos muestre
que nos muestre la efectividad de la vacuna a los 180 días. Como usted decía, nos han dado un comunicado preliminar, me imagino que el estudio está en camino y nos han adelantado los resultados, que a los 180 días la vacuna es óptima. Por ahora, como les decía, los estudios que personalmente yo he visto son de AstraZeneca hasta 90 días, donde veíamos que no había un efecto en la vacuna a los 90 días. Ahora tenemos la vacuna Sputnik que nos dicen que se puede extender a 180 días. Va a ser interesante ver los estudios. Personalmente buscaba en la página web de ellos, del Instituto Gamaleya, para ver si había algún comunicado del estudio. Todavía no lo tienen, entonces me imagino que lo que nos han comentado es un resultado preliminar. Pero tal vez ahí hay que explicarle un poquito a la población el concepto de las 2 dosis de las vacunas. La idea de por qué estamos dando 2 dosis, les cuento, es que hemos visto que con la primera dosis logramos tener un nivel de protección, ¿ya? Según la vacuna varía un poco este nivel de protección, pero no es el 100%. Entonces, por eso surge la idea de dar una segunda dosis para aumentar y mejorar el nivel de protección para llegar lo más cercano al 100%. La segunda razón de dar una segunda dosis es para prolongar el tiempo en el que yo estoy protegido. Porque como no sabemos ahorita cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna, la idea de la segunda dosis es de prolongar más este tiempo. Por ejemplo, hay estudios que ya han evaluado las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, de cómo han funcionado estas vacunas una sola dosis en el mundo real. Y les comento un poquito a la población. Lo que nos han mostrado estos fabricantes ahora en el mundo real, después de que se ha aplicado una sola dosis a personas, es que por lo menos la vacuna de Pfizer y Moderna tenía un 80% de efectividad en el mundo real de protegernos. Solo una sola dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron que las personas que recibían una sola dosis tenían un 80% menos riesgo de enfermarse. Ese es el 80% de efectividad. 80% menos riesgo. Pero nuevamente, no es el 100%. Entonces, si bien una sola dosis nos protege, por lo menos en estas vacunas que les comento, un buen nivel de protección, todavía no estamos al 100%. Entonces, ahí viene la idea de la segunda dosis. Y la idea de la segunda dosis, también como les digo, es prolongar, porque hasta ahora no sabemos cuánto tiempo nos va a durar la protección. Entonces, si yo me pongo una segunda dosis después, estoy prolongando el tiempo que voy a estar protegido, que nuevamente hasta ahora no sabemos. Entonces, esto es algo que está evolucionando, cada día salen estudios nuevos y las autoridades de salud en cada país tienen que tomar decisiones en base a información que cada día sale algo nuevo, ¿no? Para ir terminando la entrevista, doctor, ¿puede complementarse la vacunación con una segunda dosis de otra vacuna? No voy a hablar de marcas. ¿Y qué efectos puede tener el no recibir la dosis complementaria? Bueno, primera pregunta, ¿qué pasa si no recibo mi segunda dosis? Bueno, como les decía anteriormente, tengo yo un nivel de protección con una dosis, pero depende de la vacuna y no es el 100%. Entonces, bien importante lograr tener mi segunda dosis para tener este nivel máximo de protección y prolongarla. Los países que han vacunado con las 2 dosis a su población, lo que vemos es que hay una reducción en casos de personas que se enferman, pero con 2 dosis. 2 semanas después de la segunda dosis, vemos que hay reducción en el número de casos enfermos, de mortalidad, que es lo que queremos en el país, ver que haya menos infecciones, menos mortalidad, menos morbilidad. Entonces, esa es la importancia de las 2 dosis, mejorar mi nivel de protección y prolongarla. Ahora, ¿qué pasa si combinamos vacunas? Bueno, les comento, hay algunos estudios que han probado esto, pero todavía nos falta más por investigar. Les cuento que se ha probado combinar la vacuna AstraZeneca con la vacuna Pfizer. Hay un estudio del Instituto Carlos III en España donde evaluaron esto. Y ellos nos mostraron que si utilizaban una vacuna AstraZeneca en la primera dosis y después una segunda dosis con la Pfizer, número 1, no había ningún efecto secundario que diferente al esperado, y número 2, había una muy buena respuesta. Entonces, este fue el primer estudio que tuvimos donde nos mostraron que se podía combinar AstraZeneca con Pfizer. Después tuvimos otro estudio donde se probó combinar Pfizer y AstraZeneca, y ahí sí se vio que había un incremento en los efectos secundarios, pero nada grave, sino los leves y moderados. Pero eso es todo lo que tenemos hasta mi conocimiento hasta la fecha. Entonces, si bien tenemos algunos estudios que han probado combinar vacunas y han sido exitosos, no tenemos todas las posibles combinaciones. Es decir, no tenemos Sputnik, Pfizer, Sputnik, AstraZeneca y demás, que seguramente hay estudios que se están realizando.
Personalmente, yo pienso que en base a los estudios que hemos visto de AstraZeneca y Pfizer, podemos extrapolar estos datos con otras vacunas si fuera necesario. Desde el punto de vista inmunológico, yo pienso que no debería haber ningún problema en la combinación de las vacunas, pero obviamente siempre es importante tener los estudios porque estamos hablando de la salud de las personas. Entonces es bien importante tener los estudios para poder asegurarnos de que combinar vacunas sea seguro, sea eficaz, pero todavía no tenemos todos. Entonces, en base a eso es que los países están trabajando. Yo me imagino nuevamente que no va a haber ningún problema si combinamos una vacuna con otra para una segunda dosis, si fuera necesario. Por ahora, pero lo ideal obviamente es obtener tu segunda dosis de la misma vacuna, porque esto es lo que se ha mostrado que funciona muy bien, nos protege y no tiene ningún efecto secundario grave, ¿no? Doctor, yo quiero agradecerle por estos minutos, por esta explicación exacta, detallada, clara y profesional de lo que está también formando agenda informativa, ¿no? La falta de estas segundas dosis en territorio boliviano y la preocupación de nuestra gente. Lo comprometo, por favor, tenerlo en próximas ediciones para seguir hablando del tema cuando se conozca más respecto a los estudios a nivel ya sea internacional o también la noticia esté en territorio boliviano. Gracias, doctor Vacaflores. Muchas gracias y invito a toda la población a ir a vacunarse lo antes posible. Cada día estamos viendo que las vacunas salvan vidas. Como les decía, una dosis da protección, cumplan su segunda dosis para obtener su máxima protección, tener el mayor tiempo. Y no se olviden, aunque reciban su vacuna, no podemos dejar las medidas de bioseguridad porque uno todavía se puede enfermar. Solo la vacuna te reduce el riesgo, no bajen las medidas de bioseguridad y así pronto vamos a salir de esto juntos. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted por estos minutos con el programa y con Televisión Universitaria. Nos ha acompañado en esta mañana el doctor en Inmunología y Biología Molecular Aldo Vacaflores, explicando el tema de las segundas dosis y el tiempo que se debería esperar para que esta continúe siendo efectiva. Y solamente voy a cerrar la entrevista con este dato que me ha llamado la atención, porque según un estudio en Sri Lanka,